Bienvenidos chicos y chicas a las actividades de Aprendo en Casa. Estamos en la semana 22, día 4. El área que trabajaremos hoy será de matemática. Nuestro título es Expresamos con fracciones la duración del día y de la noche, de acuerdo a las estaciones. Nuestros recursos para el día de hoy será la ficha Partimos la unidad en partes iguales, disponible en la sección Recursos de la plataforma Aprendo en Casa. Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad de hoy, solicita el apoyo de algún familiar. En la actividad anterior, explicaste cómo se producen las estaciones del año. El día de hoy expresarás con fracciones la duración del día con luz solar y el de la noche sin luz solar, es decir, la noche, de acuerdo a las estaciones. Nuestra meta para el día de hoy, comparar fracciones que representan la duración del día con luz solar y de la noche, teniendo en cuenta la hora como unidad de medida para resolver problemas cotidianos. Te propongo el siguiente problema a partir del cual podrás obtener información para diseñar algún juego de preguntas y respuestas. Escucha con atención. Lucía ha investigado acerca de la duración aproximada del día con la luz solar y de la noche al inicio de cada una de las estaciones, es decir, en los solsticios y equinoccios. Ella ha presentado en una tabla la duración de horas, de acuerdo al inicio de las estaciones. Al inicio de la primavera, el día con luz solar dura 13 horas y la noche dura aproximadamente 11 horas. Al inicio del otoño, la cantidad máxima de horas en el día con luz solar es de 12 y la duración de la noche también es 12 horas. Al inicio del invierno, el día con luz solar suele durar 10 horas y la noche sin luz solar 14 horas. Al inicio de la primavera, el día con luz solar suele durar 12 horas y la noche sin luz solar también dura 12 horas. ¿Qué parte del tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje representa la duración del día con luz solar al inicio de cada estación? ¿Qué parte del tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje representa la duración de la noche al inicio de cada estación? ¿Cuál es la diferencia que existe entre las fracciones que representan la duración de los días con luz solar en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno? Es decir, al empezar el verano y al empezar el invierno. ¿Cuál es la diferencia que existe entre las fracciones que representan la duración de las noches en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno? ¿Cómo cambia el tiempo de duración del día con luz solar cuando transcurren las estaciones? ¿Cómo cambia el tiempo de duración de la noche cuando transcurren las estaciones? Es decir, vamos a ver la variación de la duración de los días y las noches al inicio de las estaciones. Te invitamos a resolver el problema con tus propias estrategias, pero antes reflexionemos sobre las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tiempo de duración de la luz solar en cada equinoccio y en cada solsticio?
Según su cuadro de la niña, ¿cuál es el tiempo de duración del día con luz solar en cada inicio de las estaciones? ¿Cuál es el tiempo de duración de la noche en cada equinoccio y en cada solsticio? Estos son los inicios de las estaciones, el primer día de las estaciones. ¿Qué preguntas nos piden responder en el problema? Piensa en una estrategia para resolver el problema de Lucía y también en los pasos que seguirás para resolver este problema. Además, debes recordar que el uso de la fracción como parte de un todo. Aquí el todo es la duración del día total, o sea, 24 horas. ¿Qué fracción de esas 24 horas corresponden al día con luz solar en cada inicio de las estaciones y qué fracción de esas 24 horas le corresponde a la duración de la noche en cada inicio de las estaciones? Es hora de poner pausa al video, trae tu hoja de reuso y tus útiles escolares para tratar de resolver este problema. Lo harás muy bien. Ahora que has resuelto el problema, vamos a revisar tus resultados. Primero, para responder a la pregunta 1 y a la pregunta 2, vamos a completar esta tabla y escribiremos algunas conclusiones. Según el cuadro de Lucía, esta es la cantidad de horas aproximadas de duración del día con la luz solar. Y esta es la duración de las noches en cada inicio de las estaciones. Durante el día, 13 de las 24 horas hay luz solar durante el primer día de la estación del verano. Luego, en la noche, hay 11 horas sin luz solar. 11 de las 24 horas. Entonces, nuestra fracción será 11/24. 11 horas de 24 son de la noche y 13 horas de las 24 son para el día. La Tierra demora aproximadamente 24 horas para dar una vuelta sobre su propio eje. Entonces, 13 horas es la duración del día con luz solar al inicio de la estación del verano. Se representa con 13/24. Ahora, veremos la fracción que representa el día con luz solar al inicio del otoño. 12 de las 24 horas durará el día con luz solar y 12 de las 24 horas representarán a la noche. Al inicio del invierno, denominado solsticio de invierno, 10 de las 24 horas son de luz solar y 14 de las 24 horas son de la noche. Igualmente, vamos a ver al inicio de la primavera o equinoccio de primavera que 12 de las 24 horas hay luz solar y 12 de las 24 horas son para la noche. Observa bien este cuadro para tenerlo presente más adelante. Pregunta 1. ¿Qué parte del tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje representa la duración del día con luz solar al inicio de cada estación? La fracción
10/24 significa que de las 24 horas que tarda aproximadamente la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje, 10 horas corresponden a la duración de la luz del día en el solsticio de invierno o inicio de la estación del invierno. Aquí están las 10 horas que en el invierno tenemos luz solar. Entonces el resto representará a la noche. ¿Qué fracción de la parte de las horas que tarda en dar una vuelta sobre su propio eje la Tierra están destinadas a la noche? La fracción 12/24 significa que de las 24 horas que tarda aproximadamente la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje, 12 horas corresponden a la duración de la noche en el inicio del otoño. Aquí están nuestras 12 horas destinadas a la noche en el inicio del otoño. Para resolver la tercera pregunta, se realizó lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia que existe? O sea, ¿cuál es la resta que existe entre las fracciones que representan la duración de los días con luz solar en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno? O sea, vamos a ver la diferencia de la luz solar del día entre el primer día de verano y el primer día de invierno. Vamos a realizar la siguiente operación. Esta es la fracción que representa la duración del día con luz solar en el inicio o solsticio de verano. 13 de las 24 horas corresponde al día con luz solar en el verano. Le vamos a restar la fracción que representa los días con luz solar en el inicio del invierno. Según la tabla, 10 de las 24 horas están destinadas a la luz en el día, a la luz solar en el inicio del día. Entonces, son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. 13/24 menos 10/24, ¿cuánto nos dará? Exacto, 3/24. Es una resta de fracciones homogéneas. Nosotros podemos simplificar esta fracción. 3/24 la vamos a simplificar como ya conocemos el proceso. Le saco la tercia a 3, 1. Le saco la tercia de 24, 8. Hemos simplificado la fracción, dándonos como resultado 1/8. Respondemos a la pregunta. La respuesta de la pregunta 3 es la siguiente. La diferencia que existe entre las fracciones que representan la duración de los días con luz solar en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno será pues de 1/8. Recuerda que el solsticio de verano es el inicio del verano, el primer día del verano. Y el solsticio de invierno representa el primer día de la estación del invierno. Para responder a la cuarta pregunta, ¿cuál es la diferencia que existe entre las fracciones que representan la duración de las noches en el inicio del verano y en el inicio del invierno? Ya hemos visto la diferencia durante el día. Ahora vamos a ver la diferencia durante la noche. En el solsticio de invierno, 14 horas tenemos sin la presencia de luz solar, o sea, la noche.
Y en el solsticio de verano, la noche dura 11 horas. ¿Cuál es la diferencia de duración de horas entre un día de invierno y un día de verano? Será de 3/24. Estamos en una sustracción de fracciones homogéneas. Ponemos el mismo denominador y restamos los numeradores. Entonces, vamos a proceder a la simplificación de fracciones. Sacamos la tercia de 3, que nos da 1. Sacamos la tercia de 24, que nos da 8. Entonces, 3/24 simplificadamente representa un octavo. Entonces, la respuesta a la pregunta 4 será la siguiente. La diferencia que existe entre las fracciones que representan las duraciones de las noches en el inicio del invierno y en el inicio del verano será de un octavo. Si algo no te ha quedado claro, pon pausa al video, retrocede y vuelve a verlo las veces que sean necesarias. Ahora vamos a responder la pregunta 5 y la pregunta 6 del problema de Lucía. Pregunta 5. ¿Cómo cambia el tiempo de duración del día con luz solar cuando transcurren las estaciones? ¿Y cómo cambia el tiempo de duración de la noche cuando transcurren las mismas estaciones? Vamos a elaborar un gráfico como este. La duración aproximadamente de la luz solar y de la noche en el inicio de cada estación. Observa bien el cuadro con detenimiento. Tenemos en el eje X las estaciones. Solsticio de verano, equinoccio de otoño, solsticio de invierno y equinoccio de primavera. Estos representan el primer día de cada estación, donde los puntitos azules representan los días con luz solar y los puntitos rojos representan la duración aproximada de la noche. Observemos bien el cuadro con más detenimiento. Esta es la duración de los días durante las 4 estaciones. Durante el verano suele ocupar el día 13 horas. En otoño el día suele ocupar 12 horas. En invierno el día suele ocupar 10 horas. Y en la primavera el día suele ocupar 12 horas. El resto representa a la noche. Aquí tenemos la duración de las noches según las estaciones. Entonces vemos cómo la duración del día va descendiendo conforme pasan las estaciones y luego vuelve a subir. Esta es la evolución de la duración del día durante las estaciones. Y esta es la evolución de la noche durante las estaciones. La duración del día conforme pasan las estaciones y la duración de la noche conforme pasan las estaciones. Observa bien este cuadro porque lo utilizaremos para responder las preguntas 5 y 6. Ahora responderemos la pregunta número 5 del problema de Lucía. ¿Cómo cambia el tiempo de duración del día con la luz solar cuando transcurren las estaciones?
Vamos a responder la primera parte. Con respecto a la duración del día con luz solar, desde el solsticio de verano hasta el equinoccio de otoño, el tiempo de duración del día con luz solar disminuye de 13 a 12 horas. Eso lo vamos a ver en nuestro cuadro. Observa acá. Del solsticio de verano al equinoccio de otoño, la duración del día disminuye. En verano tenemos como promedio 13 horas, pero en otoño ya se vuelven 12 horas. Esa es la duración del día con luz solar. Entonces ha disminuido. Del verano al otoño ha disminuido. Ahora vamos a ver la segunda parte de la pregunta 5. Esta disminución, ¿hasta dónde continúa? De 13 horas que dura el día en verano, disminuye a 12 horas que dura el día en otoño y sigue disminuyendo al solsticio de invierno hasta las 10 horas. Entonces, esta disminución continúa hasta el solsticio de invierno, en el que el tiempo de duración del día es aproximadamente 10 horas. Es por eso que en invierno da la sensación que anochece más rápido. Ahora nos vamos a la tercera parte de la pregunta 5. Pero a partir del solsticio de invierno, el tiempo de duración con luz solar comienza a aumentar. ¿Hasta cuántas horas aumentará? Ahorita lo veremos. Del solsticio de invierno hacia la primavera, la duración del día aumenta a 12 horas. A partir del solsticio de invierno, el tiempo de la luz del día comienza a aumentar hasta alcanzar las 12 horas en primavera. Entonces ya hemos respondido a la pregunta número 5. Ahora nos vamos a la pregunta número 6. Ya hablamos del día, ahora vamos a hablar de la duración de las noches. ¿Cómo cambia el tiempo de duración de la noche? Cuando transcurren las estaciones, la pregunta 6 se refiere a la duración de las noches durante las estaciones. Con respecto a la primera parte, vemos que desde el solsticio de verano hasta el equinoccio de otoño, el tiempo de duración de la noche aumenta de 11 horas en verano a 12 horas en otoño. Volvemos al gráfico. Observa. La noche en verano dura 11 horas, pero ya en el otoño la duración de la noche es de 12 horas. Es decir, que aumenta la duración de la noche. Ahora vamos a la segunda parte de nuestro problema. Este aumento, ¿cómo continúa hacia la siguiente estación? Vemos que de otoño a invierno aumenta la duración de la noche de 12 horas a 14 horas. De otoño a invierno aumenta de 12 horas a 14 horas. Hasta el solsticio de invierno. Este aumento continúa hasta el solsticio de invierno. Podemos definir entonces que las noches son más largas en invierno y las noches son más cortas en verano. Ahora nos vamos a la tercera parte.
A partir del solsticio de invierno, la duración de la noche comienza a disminuir de las 14 horas a 12 horas. De las 14 horas que dura la noche en invierno, disminuye a 12 horas en la estación de la primavera. Alcanza entonces las 12 horas en la primavera. Entonces ya hemos resuelto la pregunta 5, que se refiere a la duración del día, y la pregunta 6, que se refiere a la duración de la noche. Ahora compara las estrategias que utilizaste tú con las estrategias que hemos utilizado para corroborar la solución del problema. ¿Cuál de los dos procedimientos realizados puedes mejorar? ¿Qué decisión tomarías sabiendo que los tiempos de duración de los días con luz solar y de las noches durante el año no son iguales? Debes tomar en cuenta la duración de los días y las noches para organizar tus actividades y tareas. Para seguir aprendiendo, te propongo el siguiente problema, que es muy parecido al problema anterior. Javier ordena sus actividades de acuerdo a las características de las estaciones. ¿Cómo sabe que los tiempos de duración de los días con luz solar son más largos en verano y además está de vacaciones? Dedica solamente 4 horas al estudio. Sin embargo, durante el resto del año, en total emplea 8 horas para estudiar. En vacaciones emplea 4 horas para estudiar y durante el resto del año emplea 8 horas para estudiar. Por otro lado, durante el verano, él asiste a la academia de deporte durante 4 horas, mientras que el resto del año solo asiste 2 horas diarias. Lo que vamos a hallar es qué fracción del día dedica al estudio durante las vacaciones y qué fracción del día emplea el resto del año para estudiar. También vamos a hallar qué fracción del día durante el verano asiste a su academia de deportes y qué fracción del día durante el resto del año practica deporte. Puedes resolver la ficha de matemática en la plataforma de Aprendo en Casa. Luego comenta a tus familiares para qué te serviría conocer los tiempos de duración de los días con la luz solar en cada estación. Explícale en qué consisten los problemas y cómo los resolviste. Para reflexionar sobre la actividad de hoy, comenta qué sabías antes de la actividad sobre la duración de los días y las noches y qué conoces ahora. Finalmente, en tu cuaderno de matemática, escribirás el encabezado, la fecha y el título. El propósito, la situación problemática, y para ayudarte a resolver el problema, elaborarás el siguiente cuadro. Aquí pondrás los datos hallados en el problema, qué estrategia utilizarás
para poder resolver la pregunta. Y aquí irán tus respuestas. Durante el verano, ¿qué fracción emplea para el estudio? ¿Qué fracción emplea para el deporte? Y durante el resto del año, ¿qué fracción del día emplea para estudiar y qué fracción del día emplea para el deporte? Sé que lo harás muy bien. Me enviarás como evidencia la foto del cuadro resuelto, con buena luz y lo más nítida posible para poder ver bien tus respuestas. Para que sigas aprendiendo, puedes buscar en tu cuaderno de trabajo de matemática algunas fichas sobre fracciones homogéneas para que recuerdes cómo son las expresiones entre ellas. Recuerda que la salud es lo primero. Siempre debes lavarte las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Al retornar a tu casa, desinfectar tus zapatos en la puerta y también utilizar el alcohol en gel o el alcohol en spray. Nunca está de más recordarte dormir tus 8 horas como mínimo para que tu cerebro se desarrolle y alcance la madurez necesaria para seguir aprendiendo. Eso es todo por hoy, nos vemos mañana. Recuerden que los quiero mucho y los extraño y espero pronto volverlos a ver.